¿No te cansa estar todo el día delante del ordenador? Es que en mi trabajo tengo que usar el ordenador. ¿No trabajas en una oficina? Tengo un despacho en la universidad, aunque también trabajo desde casa. En ciencias informáticas podemos trabajar desde cualquier sitio. Ciencias informáticas. ¿Hacéis experimentos con el ordenador? Como ingeniera informática, uso la programación para diseñar aplicaciones que puedan ayudar a la gente en su día a día y también ayudar a científicos a analizar enormes cantidades de datos. Son los denominados Big Data. ¿Y qué es la programación? La programación es el lenguaje de los ordenadores. Usando programación podemos crear aplicaciones y programas para ordenadores, tabletas, móviles y otros dispositivos. ¿Y podrías darme ejemplos? Si coges tu móvil y pones la pantalla boca abajo, esta se gira, ¿verdad? Eso es porque tiene un sensor de movimiento. La gente mayor se cae con facilidad y podemos crear una aplicación para que cuando ese sensor detecte que alguien se ha caído, envíe un mensaje pidiendo ayuda. ¡Ah! Eso podría ayudar a mi amiga con epilepsia y con el GPS poder saber dónde está. Exacto. Además, ¿sabías que las cámaras de los móviles pueden detectar rayos infrarrojos invisibles para el ser humano? Si coges un mando a distancia y aprietas un botón, no ves nada, pero si lo enfocas a la cámara, se ve rojo. Nosotros estamos diseñando una aplicación para usar el infrarrojo del móvil para que las personas diabéticas puedan medir el azúcar en la sangre a través de la piel. Pero sí que hay algo que te encantará. Hemos creado, junto con diseñadores, un anillo capaz de medir los latidos del corazón. ¿Un anillo? Un anillo y una pulsera que pueden medir el ritmo cardíaco y también la velocidad a la que corres. Así podrás jugar a pillar a tus amigas y saber quién ha sido la más rápida. O puedes saber si alguien te quiere. Mira que eres lista. Además, hay juegos que nos enseñan a programar y nos ayudan a recopilar datos científicos. ¡Qué divertido! Entonces, jugando puedo practicar para de mayor ser ingeniera informática como tú.